Te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia a Mateo 19 y también conforme pases por ahí pon un separador en Génesis 2. Son los textos que vamos a estar utilizando de base. Y en lo que llegas ahí a tu Biblia, en Mateo capítulo 19, Hoy vamos a estar viendo este tema de Dios y mi familia. La próxima semana vamos a estar viendo la vida de los solteros desde la Biblia. Y la serie la vamos a terminar con padres e hijos. Entonces, vamos a leer la porción y después de esto oramos. Mateo 19, versos 4 en adelante. Vamos a leer desde el 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de sus corazones, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú hablando a nosotros, que seas tú guiándonos a través de este tema, Padre. Ayúdanos a quitar erróneas ideas que tengamos preconcebidas, Señor, que por tradición hayamos seguido. Y danos tu claridad en lo que es este tema, Señor, del matrimonio. Muéstranos lo que realmente tú diseñaste desde el principio, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Me fascina Jesús. Llegan estos hombres queriéndolo tentar, queriéndole poner una pregunta difícil, y le preguntan sobre el divorcio, ¿no? Y dice Jesús: ¿quieres entender divorcio? Te voy a enseñar matrimonio, ¿no? Y este es Jesús. Ahora, este tema del matrimonio es bien complicado, se ha vuelto bien complicado en estos años. Como podrás ver aquí, o sea, esto es primeros siglos y el divorcio, la separación no es nueva. O sea, no es un tema nuevo. Sin embargo, sí se ha ido acrecentando esto. Cada vez como sociedad nos importa menos casarnos, cada vez nos importa menos romper un matrimonio. Y creo que el problema de todo esto, evidentemente, es que nos falta Dios, pero también el tema es que nos hemos olvidado de lo que significa el matrimonio, ¿no? Y quiero que empecemos. Te pedía por ahí un separador en Génesis 2. Y si viste en estos versículos, cuando Jesús dice: vamos a definir primero lo que es matrimonio, Jesús se remonta a Génesis. Y ahí es donde tenemos que empezar. Y antes de irnos a Génesis 2, dale una vuelta a la hoja de tu Biblia y regrésate a Génesis 1. Y Génesis 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí es donde empiezan todos nuestros problemas. Y aquí es donde
va a iniciar cómo vamos a vivir nuestra vida. Si no crees este primer versículo, tengo poco que explicarte de lo que viene adelante. Necesitamos empezar por creer este versículo. Ahora, si es cierto que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, y Él es mi creador, ¿quién puede definir lo que es mi vida? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Quién puede definir lo que es un matrimonio? ¿Para qué es un matrimonio? No lo puedo definir yo, no lo pueden definir las leyes, no lo podemos definir nosotros. El único que lo puede definir es Dios. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Y entonces, con eso en mente, lo primero que tienes que resolver es, ¿crees que eres un pecador? ¿Creo yo que soy un pecador? Creo que necesito un Salvador porque no tengo otra forma de regresar a este Creador que me hizo. Y entonces, ahora sí, si yo creo que soy un pecador y que he estado haciendo mal todas las cosas en mi vida porque no he obedecido a este Creador y que la única solución que tengo es a Jesús, entonces ahora sí puedo empezar y ver la definición de lo que es el matrimonio. Entonces, si no has arreglado ese tema de quién es Jesús en tu vida, es lo primero que tendríamos que estar arreglando. No podemos venir y creer que vamos a escuchar una prédica de matrimonio y cuáles son los 10 pasos a seguir para un matrimonio exitoso y listo, ¿no? Ya, de aquí todo adelante. Necesito a Jesús en mi vida. Y volviendo ahí a Mateo, Jesús nos repite la definición del matrimonio. No necesitamos nosotros inventarla, crear una. Y dice en el versículo 4, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y vamos a empezar con algo que a lo mejor suena obvio, que suena irrelevante, pero es varón y hembra. Dios no creó libertad de género, no creó libertad de lo que tú quieras elegir, si hoy sientes que eres hombre, si mañana sientes que eres mujer. Dios nos creó varón y hembra, ¿no? Y es con lo que empieza Jesús. Ahora también creemos que todo este tipo es que la identidad de género y todos los conflictos que hay alrededor de esto es cosa moderna, ¿no? O sea, ahí está Sodoma y Gomorra, o sea, la perversión sexual ha estado desde hace años. Entonces, Jesús aclara, varón y hembra los creó. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, definición básica del diccionario, del matrimonio, no es nada complicado, es una unión. ¿Entre quién? Entre un hombre y una mujer. Oye, pero la ley dice que está bien, pero la ley de Dios, el diseño de Dios dice hombre y mujer. No hombres y mujer, no hombre y mujeres, hombre y mujer. Oye, pero es que los reyes del Antiguo Testamento, sí, eso no quiere decir que haya sido el diseño de Dios. ¿Sí? Dios nos ha dado libertad incluso de pecar, si así lo decidimos. Con Jesús tenemos la libertad de dejar de pecar. Entonces, es hombre y mujer y es una unión. Ahora, esta unión no es así como que, me doy un abrazo y ya estamos juntos. No, o sea, es en el original, en el hebreo, esta palabra unión, no estoy seguro de tener la pronunciación correcta, es dobak, ¿sí? Y esta unión habla de pegar, ¿sí? No es así como que los junto así como piezas de Lego y ya luego los separo. O sea, es una unión que no se va a separar, es algo que va a quedar pegado. Ajá. Si juntabas estampitas, yo sé que hoy ya ni existen las estampitas y los álbumes,
Pero si juntabas estampitas, las más modernas ya eran autoadheribles, ¿no? Agarrabas, las pegabas en el álbum y si las despegabas te traías la mitad de la hoja del álbum, ¿no? Esa es la idea en el original de la palabra, o sea, es pegar. Esa es la unión de la que habla. Tanto así que lo aclara así de, los dos serán una sola carne. Entonces en el matrimonio no hay como que mis hijos, tus hijos, mi dinero, tu dinero, mi trabajo, no te metas en mis cosas. Eso deja de existir. Si querías vivir así, no te hubieras casado. Y entonces dices, ay, pero así no se puede. Sí, fue lo mismo que dijeron los discípulos. ¿No? Esa fue la conclusión a la que llegaron los discípulos. El matrimonio es imposible. Ahora, quiero leerte algo curioso. La definición que el diccionario nos da de matrimonio. Y te voy a leer dos definiciones. Unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. ¿Suena muy diferente? No. El problema es que empezamos entendiendo lo que Dios nos dice, empezamos a caminar en lo que Dios nos dice, pero después redefinimos lo que Dios nos dice. Otra definición del mismo diccionario dice, en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. O sea, pequeña variación. Y así empezamos. O sea, la palabra de Dios más un detallito extra. ¿Sí? Y entonces terminamos con todo un caos. Ahora, dice aquí, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora, esto es bien importante. Si la unión la está haciendo Dios, y Dios es un Dios de orden, tú dices, pues es que yo leo en la Biblia y dice, es la unión y ya, o sea, viva el amor libre, unión libre, ¿no? Y entonces, mira, te presento a mi mujer. ¿Por qué no le dices tu esposa? No, es que no nos hemos casado. ¿Te fijas? O sea, es lenguaje. A lo mejor tú dices, ¿qué importancia tiene? Bueno, pues si no tiene ninguna importancia, ¿por qué no haces las cosas en el orden que Dios nos dio? ¿Sí? El problema es que en nuestra cultura tenemos esta mentalidad de, pues voy a ir a probar, si me gusta, lo vuelvo a comprar, y si no, pues cambio de marca. Y lo aplicamos en el matrimonio, ¿no? Voy a probar con una persona, nos vamos a conocer, si funciona, pues a lo mejor nos casamos, y si no funciona, pues nos separamos. ¿Y para qué el trámite legal? Luego es más relajo, pues vamos a vivir juntos un tiempo. Esto no es de esta forma. Dice, si te vas a unir a un hombre, a una mujer, dice, la única separación de esto es la muerte. ¿Sí? Y entonces es precisamente el tema que están preguntando los discípulos. ¿Cuándo me puedo divorciar? O sea, no es que no se ha entendido lo que es el matrimonio. Por eso Jesús se regresa y dice, o sea, tú quieres ver cuándo te puedes divorciar y no sabes ni siquiera lo que es el matrimonio. Dice Jesús, el matrimonio es una unión permanente que Dios hizo. Y entonces, ¿cómo quieres deshacer tú algo que Dios unió? ¿Cómo quieres deshacer algo que Dios deshizo? Y ahora, tu matrimonio
si estás casado o si estás pensando casarte, está camino a la ruina si tú estás contemplando la posibilidad de, pues, si no funciona, nos divorciamos. ¿Por qué? Porque es una posibilidad que no abrió Jesús. Y tú dices, no, es que no sabes lo complicada que está mi situación. No, es que no leímos esta definición. No leímos esta definición. Te digo, los discípulos llegan a esa conclusión. Los discípulos le dijeron en el versículo 10, si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, no manches, si así va a estar, mejor no me caso. Y posiblemente sea la conclusión que estamos llegando a nosotros aquí. Debo decirte, si ya estás casado, hubiera sido bueno que leyéramos esto antes. Si no estás casado, qué bueno que lo estás escuchando ahorita, ¿no? Ahora, Jesús no te dice tienes que casarte. Jesús dice está bien, ¿sí? Si estás pensando en no casarte, está bien. Dice, pero necesitas ciertas cosas también para no casarte, ¿sí? Pablo nos las dice también. Entonces, no es algo que tengas que hacer el matrimonio. No es una obligación, no es algo que tengas que cumplir. El matrimonio tampoco es esto así como que, pues es que pues ya estoy en edad, ya se me fue el tren, ¿no? Como dicen, ya se quedó para forrar Biblias. No, eso no es el matrimonio. O sea, el matrimonio no es porque, es que es lo que sigue, ¿no? El matrimonio tampoco es que, pues para no pecar, para no vivir en pecado. No, o sea, Jesús nos dice que podemos vivir en soltería. Dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos, ¿por causa de qué? Del reino de los cielos. ¿Sí? Y entonces, si te fijas, todo parte de Jesús. O sea, todo está relacionado con el reino. Entonces, el matrimonio tampoco es que no quiero estar solo. Es que para tener un compañero o una compañera, es que para tener con quién compartir mi vida. Eso no es el matrimonio. Esa no es la definición que Dios nos da del matrimonio. Entonces, ¿está mal que disfrute de la compañía de mi esposo o mi esposa? No, es una gran bendición. Pero no es el objetivo del matrimonio. El objetivo del matrimonio y el objetivo de tu soltería, eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana, pero el objetivo de nuestras vidas es dar gloria y honra a Dios. Si tú te quieres casar por un motivo diferente a estás escogiendo el motivo equivocado para casarte. Si tú y yo nos casamos con un motivo diferente a la regamos. Y entonces llegamos a la conclusión de los discípulos, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, la buena noticia es que hay gracia en Jesús, y si te casaste por los motivos equivocados o me casé por los motivos equivocados, Jesús puede corregir esto. No estamos perdidos, pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos darnos cuenta de que hicimos mal las cosas, de que elegimos el motivo equivocado y rectificar el camino. Buscar redefinir lo que realmente significa nuestro matrimonio. Fíjate bien, en Efesios 5, 31 al 32, Pablo nos dice, va a aparecer en pantalla para que. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo repite constantemente en sus cartas esta definición del matrimonio. Pero fíjate lo que dice en el verso 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. O sea, nuestro matrimonio debe de ser una narración del evangelio. Ese es el objetivo del matrimonio, poder tener una evidencia del evangelio. ¿Por qué? Porque nos dice Pablo, es un reflejo tu matrimonio de la relación entre Cristo
y la iglesia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Pablo nos da toda una descripción de cómo debe de ser la mujer reflejo de la iglesia y cómo el hombre debe de ser reflejo de Cristo. Y entonces, nuestro matrimonio debe ser un testigo, ¿sí? Alguien que no sea creyente debe de ver nuestro matrimonio y debe de poder ver reflejado ahí el evangelio. Oye, pero ¿cómo puedes amar a un hombre o a una mujer así? Porque Cristo me ama así como soy. Oye, pero es que tu mujer o tu esposo es esto, es aquello, es... Sí, y yo soy esto y yo soy aquello, y Dios me ama. Oye, ¿cómo puedes perdonar lo que te están haciendo? Están abusando de ti, eso no. Y debes de darte a respetar y que te valore tu esposo o tu esposa. No. Jesús nos enseñó a humillarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz. Y el primer lugar, los casados, donde tenemos que hacer esto, es en nuestro matrimonio. Es que es mi vida y yo hago lo que quiera. No, es la vida de Jesús. Él la pagó, Él la compró. Ya no nos pertenecemos a nosotros. Y te decía, la gran pregunta es, ¿me puedo divorciar? Bueno, ya vimos lo que nos dice Jesús. Dice, la única razón por la que te pudieras divorciar, no dice por la que te tienes que divorciar, es por infidelidad. Y dice, y no tienes que divorciarte por esto. Pero si quieres una razón válida para poderte divorciar, es esta. ¿Hay alguna otra razón válida ante Dios para divorciarme? No. Oye, pero es que no era así cuando me casé con él o con ella. No viene en la lista, no te lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Sí? Es que era bien diferente cuando nos casamos. Éramos, dijo el otro. ¿No? Entonces, no hay ninguna otra causal de divorcio. Oye, pero ya me divorcié. Cristo no quiere que vivas en condenación. ¿Sí? Pero necesitamos entender que eso es un pecado, que está en contra de la voluntad de Dios. Y necesito arrepentirme de ese pecado y Jesús va a traer restauración. Pero necesito entender que estoy haciendo algo que fue en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que hay temas muy complejos, yo lo sé, no vienen explicado cada uno de ellos aquí en la Biblia. Te estoy dando el principio general, ¿sí? No soy legislador para poderte decir qué es correcto o no es correcto ante las leyes, pero te estoy leyendo lo que la Biblia dice, ¿sí? Ahora, el objetivo principal del matrimonio es ese. Ahora, ¿qué se hace en un matrimonio? Primera, lo leímos en Efesios, es eso. Lo principal en lo que debes de estar enfocado en tu matrimonio no es hacer feliz a tu esposo, no es hacer feliz a tu esposa. Es, si eres hombre, si eres mujer, cómo reflejo mujeres a la iglesia como novia de Cristo y esposos, cómo reflejo a Cristo en mi matrimonio. Esa es nuestra principal función. Y ahora, ¿cómo puedo cumplir eso? Tienes que leer tu Biblia. Tienes que ver cómo vivió Jesús. Cómo amó Jesús a la iglesia. Mujer, necesitas leer tu Biblia y necesitas ver lo que pide Jesús de la iglesia como esposa. Otra función del matrimonio, tomando en cuenta eso, la primera y la más importante es esa. Todas las demás son derivado de esto. En Génesis
En Génesis 2, vamos a leer Génesis 2 muy rápido. No vamos a leer todo, vamos a leer nada más unos fragmentos. El verso 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente de Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salió un río esto ya no. El verso 15 dice: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para trabajar. O sea, esto es antes de la caída, Esto es antes de la caída. El castigo por el pecado no es el trabajo. Entonces, no digas por qué Dios me maldijo con este trabajo. Dios te bendijo. La maldición es que ese trabajo nos va a cansar. Pero nuestro trabajo, si lo tenemos, es una bendición. Y es una forma de dar gloria a Dios. Y es uno de nuestros objetivos. Ahora, el verso 18 dice: entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Ahora, cuidado aquí. Tú puedes interpretar esto como, entonces todos nos tenemos que casar. Cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo, ese solo en el original es único. ¿Sí? Lo que dice es, no es bueno que haya un solo hombre, un solo ser humano. ¿Sí? Necesitamos crear más seres humanos. Eso es lo que está diciendo Dios. Ajá. Ahora, él pudo haber agarrado y, pues vamos a levantar todo un ejército de clones. Listo. No. La forma en la que Dios decidió, no yo, la forma en que Dios decidió poblar esta tierra fue a través del matrimonio. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, una de las funciones, no la más importante, es que puedas levantar hijos. No quiere decir que tengas que puedas. ¿Sí? Si tu matrimonio no ha tenido hijos o ha tenido hijos, muy pocos hijos, no te preocupes, hay matrimonios que han tenido muchos hijos. ¿Sí? Entonces, no es el único objetivo y no es la única razón del matrimonio. Pero sí, parte de esto es poblar la tierra y tener hijos. Ahora, verso 20, el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. O sea, Dios ya sabe qué es lo que va a hacer, ya tiene su plan. Y así trabaja Dios, o sea, Dios tiene un plan completo, perfecto, y nosotros no tenemos la menor idea de él. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios para introducirnos en su plan? Dice, mira, ven, te voy a enseñar cuál es lo que estoy viendo que hace falta. Y lo trae a todo el panorama y dices, ¿sí ves qué es lo que falta? Y entonces Adán dice, sí es cierto, o sea, hay más de animales, todos tienen más en su especie, yo no, yo soy único. Y entonces Dios aquí es donde decide crear a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí en el verso 18? En el verso 18, le haré una ayuda adecuada, dice la Nueva Biblia de las Américas. Una ayuda adecuada. Ayuda idónea, dice la Reina Valera. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué necesita ayuda el hombre? El hombre ya estaba trabajando, entonces, ¿para qué necesita el hombre una ayuda? Para hacer la obra de Dios. Entonces, otro objetivo
del matrimonio es que podamos juntos hacer la obra de Dios. ¿Sí? No forzosamente, esto no quiere decir que tengamos las mismas habilidades, que tengamos que estar sirviendo en los mismos ministerios, ¿sí? Pero sí quiere decir que juntos debemos de estar apoyándonos unos a otros en el matrimonio a hacer la obra de Dios. Si yo estoy estorbando a mi pareja a que pueda hacer la obra de Dios, no estoy cumpliendo una de las funciones del matrimonio, ¿sí? Estoy para hacer ayuda, no para ser estorbo, ¿sí? Esta me gusta. No es exclusiva del matrimonio, pero sí es cierto en todas las relaciones, especialmente en el matrimonio. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Sí, algunas versiones dicen un amigo a otro amigo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el amigo? ¿Cuál es el ser que tienes más cerca? Tu esposo o tu esposa. Es que no sabes cómo es que tienes la mujer que necesitas. Dios te quiere afilar. Dios me quiere afilar. Entonces, cuando pienses en cómo es tu pareja, piensa que Dios está permitiendo eso porque algo necesita trabajar en nosotros. ¿Sí? Y si como yo eres de dura cerviz, necesitamos mucho que afilar. Otra función del matrimonio no es obligatoria y ahorita lo vamos a leer. Acompáñame, esto quiero que lo leamos. Acompáñame a 1 Corintios 7:1, capítulo 7, versos 1 al 6. 1 Corintios, capítulo 7, y vamos a leer del verso 1 al 6. Estos corintios y sus preguntas. En cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. O sea, no sabemos exactamente cuál fue la pregunta de los corintios, no viene registrada. Pero imagínate la pregunta que tuvieron que hacer para que esta sea la respuesta. Verso 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Escucha la segunda parte. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Verso 6 es muy importante, no te lo vayas a saltar. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Te decía al principio, el matrimonio no es porque no quiero pecar, entonces para hacerlo en la sagrada unión. No. Dice Pablo, es una concesión, no es una orden. Ahora, seguramente están ahorita los codos, ya ves, no tienes que negarte. No dice que tienes que convencerlo de que no se niegue. Y dice que tiene que ser un común acuerdo. ¿Sí? Entonces, sí, alguien alguna vez, hace muchos años me decía así de, es que ¿para qué Dios creó el placer sino para disfrutarlo? Sí, pero también creó un ambiente en el que Dios lo bendice. Y ese ambiente en el que Dios lo bendice es el matrimonio. Entonces, si tú quieres tener un novio o una novia para los deleites de la vida, no es lo que Dios está bendiciendo. Y entonces te quieres casar para poder disfrutar. No, tampoco es. Recuerda, por eso te leí el versículo 6. Es una concesión, no es la razón por la que te tienes que casar. Pero
sí nos hace Pablo aquí. Dice, esto, el que tú cuides del afecto entre tu pareja, y está hablando de un afecto físico, también debe de haber un afecto emocional, pero en este caso se refiere a un afecto físico, dice, eso te va a proteger de infidelidades. Y Pedro nos dice que debemos de cuidar de infidelidades. Ahorita vamos también a eso, ¿sí? Pero es importante, también es una parte importante. ¿Qué se vale, qué no se vale? La Biblia no es específica, pero te dice es de común acuerdo. Y no es, te vuelvo a repetir, la Biblia no dice convéncelo de que no se te niegue, ¿sí? Puedes dedicarte a orar para que el Espíritu Santo traiga convicción sobre tu pareja, sobre esto. Pero es lo más que puedes hacer. No puedes obligar a tu pareja a que cumpla el Evangelio. Jesús nos dijo, hipócritas, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, ¿sí? Entonces, necesitamos tener cuidado cómo interpretamos estos versos. Y otra función que vemos en el matrimonio, ¿cuántas veces has orado junto con tu esposo o tu esposa? Nos dice aquí, precisamente 1 Corintios, que este es uno de los objetivos del matrimonio también, que podamos tener una oración en pareja, que podamos estar unidos también en esto. 1 Pedro 3:1, otro objetivo. 1 Pedro 3:1 nos dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Nuestro matrimonio también es una oportunidad de evangelizar, no nada más a los de afuera, también a los de adentro. También es una oportunidad de evangelizar a mi pareja. Agarrando la Biblia y mira aquí dice, no. Dice 1 Pedro, sin palabras. Entonces, aquí sí es válido el de que es que mi vida es lo que estoy diciendo. Sí, aquí sí, 1 Pedro nos dice, con tu pareja lo que tiene que hablar no es el sermón que le tienes que dar sobre un versículo. Le tienes que demostrar a tu esposo o a tu esposa cómo se ve una vida cristiana. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, los 5 puntos que son como 20. No, la verdad es que son bien poquitos. No es no tiene mucha ciencia esto. Lo que Jesús nos pide no es un plan elaborado, es muy sencillo. Pasos que puedo seguir para tener o consejos que debo de seguir o reglas que debo de seguir para poder tener un matrimonio que funcione bíblicamente. Si te vas al principio no te unas en yugo desigual. Esto no es un mandato exclusivo para el matrimonio, pero igual que hace rato, o sea, si aplica para todas las relaciones, imagínate cuánto más en el matrimonio. 2 Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Si eres soltero, esto es si eres soltero, ¿sí? Si eres soltero, ¿qué haces coqueteando, hombre o mujer, con alguien que sabes que no es creyente? O sea, ni siquiera digamos así con el que pues va a la iglesia y pues será como que, no, o sea, el pagano que conociste en la escuela, ¿sí? Que se la pasa de parranda en parranda, que dices, o sea, no hay duda, o sea, seguro no. Pero dices, pero tiene bonitos ojos. Hombre o mujer, ¿no? Pero es que me trata mejor que muchos cristianos. Oh, espérate.
Después de eso, así de, es que no le gusta que vaya a la iglesia. Te casas y todo, es que no le gusta que vaya a la iglesia. Es que pues no me deja ni escuchar las prédicas. Y entonces yo caigo en el, pues es que debo de sujetarme a mi marido, pero y debo de obedecer a Dios, y te metiste en un problema y ya no sabes a qué mandamiento hacerle caso. Es que la cuestión era más sencilla, te saltaste un mandamiento antes, no te unas en yugo desigual. Si eres soltero. Ahora, ya me casé, bueno, entonces tienes que irte a Primera de Pedro. ¿Sí? Ahora, Hebreos 13:14, ahorita vamos a Primera de Pedro. Pero dice Hebreos 13:14, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Son cosas que a lo mejor suenan básicas, que a lo mejor suenan obvias, pero tan no lo son que la Biblia los pone. Tu matrimonio es para ser fiel. Recuerda, es un reflejo, tu matrimonio, mi matrimonio, es un reflejo de la relación con Dios. Y recuerda todo lo que dice el Antiguo Testamento cuando dice, ustedes se fueron tras otro Dios. Y todas esas referencias, muchas veces Dios las compara, dice, como una ramera se fueron. Entonces, ve lo importante que es para Dios la fidelidad de nuestros matrimonios. Y si quieres subirle la complejidad, y aunque no quieras, Jesús la subió, dice, o sea, si ves a una mujer, no si la ves la segunda vez, o sea, Jesús nunca dice, la primera no es pecado, la segunda sí, no. Dice, si ves a una mujer con lujuria, dice, estás pecando. Estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa. ¿Sí? Y como decían los discípulos, mejor me quedo soltero. Sí. Por eso empezamos con, todo esto es imposible si no has confiado en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Ahora sí, para mujeres, Colosenses 3:18 dice, mujeres, estén sujetas a su marido como conviene en el Señor. Efesios 5:22 al 24 nos da un poquito más de detalle de qué significa esto. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos cuando está en lo cierto, cuando está siendo sabio y prudente. No, aun cuando está siendo necio, testarudo, torpe, dice en todo. Ay, pero es que no sabes cada cosa que se le ocurre. No, yo sé, a mí se me han ocurrido, soy hombre. ¿Sí? Mujeres, no se les llama a juzgarnos. Sí, oren por nosotros, porque tengamos sabiduría. Ahorita vamos para allá, ¿eh? No crean que me voy a saltar eso. Pero, ¿quieres bendición en tu matrimonio? ¿Quieres que tu matrimonio esté en paz, mujer? Necesitas sujetarte a tu marido. ¿O quieres que te dé algo más así para hacerle en la herida? Primera de Pedro 3:6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda atemorizarlas. Y yo le puse en mis apuntes, obedeciendo al patán de su esposo. O sea,
Tú dices, ay, es que Abraham, el padre de la fe. Sí, el padre de la fe que dijo, no, es mi hermana. Pues que se la lleven allá y que le hagan lo que quieran. Sí, pues no importa. Yo ya salvé el pellejo. A ese hombre le dijo Señor. ¿Sí? Entonces, como decía, en todo. Oye, pero pues es que ¿qué no sabe lo que está haciendo? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Ora por él, ora por tu esposo. Pero sujétate a él. ¿Quieres que tu matrimonio sea bendecido? Sujétate a tu marido. Hombres, agarrémonos. ¿Te fijas? No son 3 pasos, o sea, es uno. Es uno. Mujer, ¿qué tienes que hacer en tu matrimonio? Una sola cosa. ¿Fácil? No. Imposible. Hombres, no la tenemos más fácil por nada. Colosenses 3:19. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ya, fácil. Cuando es linda contigo, no. Cuando te llevó las pantuflitas y te preparó, no. Ámala. No seas áspero con ella. Cosa fácil, ¿verdad? Efesios 5:25 al 30 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ay. Dar tu vida por tu esposa. Así como Cristo dio, así como Cristo estuvo crucificado y le estaban escupiendo y le estaban injuriando y él decía, no les tomes en cuenta este pecado, así tenemos que amar a nuestras esposas. Cuando te está escupiendo, cuando te está injuriando, cuando te está aventando la vajilla completa, ahí es cuando tenemos que amarlas. Ahí es cuando tenemos que decir, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y no nada más decirlo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. O sea, tú y yo tenemos gloria. Tú y yo podemos presentarnos como algo con gloria y Jesús nos toma así la basura que somos y nos presenta con gloria, como si fuéramos un tesoro. Bueno, así tenemos que presentar a nuestra esposa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Primera de Pedro 3:7 nos dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo las debemos de amar? Con sabiduría. ¿Sí? Comprensiva que tiene aquí, entonces tengo que entender a mi mujer. No. Comprensiva en el original quiere decir con sabiduría. ¿Sí? Y dice Santiago, ¿no tienes sabiduría? Pídela. ¿Necesitamos sabiduría para amar a nuestras esposas? Muchísima. Entonces pidamos, que Él nos va a dar abundantemente. ¿Sí? Para terminar, la cereza del pastel dice, Colosenses 3, 23, 25, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirve. ¿Sí? ¿Voy a hacer todo esto porque mi esposo se lo merece o mi esposa se lo merece? No, lo estás haciendo para Cristo. Porque para Él es la gloria. Para Él lo estás haciendo. Entonces, nuestro objetivo no es vivir, no querramos vivir haciendo feliz a nuestra pareja. Si dice Jesús que pongamos primeramente
la mirada en las cosas del reino. ¿Sí? Y yo sé, habla de un sustento económico. Pero al final nuestro objetivo siempre tiene que estar puesto en Jesús. Si yo dejo de ver mi matrimonio como mi matrimonio y me enfoco en Jesús, entonces mi matrimonio va a empezar a funcionar, porque mi mente va a estar alineada con lo que quiere Jesús. Y Jesús quiere dar testimonio de cómo Él amó a la iglesia y cómo la iglesia correspondió a ese amor a través de mi matrimonio. ¿Sí? Entonces, no sé tú, pero yo no puedo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos al Espíritu Santo para lograr esto. Y te digo, no es complicado, o sea, es una orden para las mujeres y una orden para los hombres. No hay más secreto en el matrimonio. Si has leído un libro con más pasos y no sé qué, o sea, son derivaciones de esto. Y pueden o no pueden aplicar a tu caso. Pero esto seguro aplica a tu caso. No hay más mandamiento, no hay más secreto en el matrimonio. Sencillo de entender, imposible de cumplir.